Hola, buenas noches. Bienvenidas y bienvenidos quienes nos acompañan en esta transmisión del Instituto Nacional de Formación Política. En este espacio vamos a discutir sobre un tema que pues ha tomado relevancia pues no solamente en los últimos meses, sino en los últimos 3 años con esta nueva administración, que es el tema de los feminismos versus o contra las derechas, crítica a los discursos neoliberales. Y este espacio donde nos acompañan cuatro queridas compañeras se enmarca dentro de las actividades que va a tener el Instituto Nacional de Formación Política en este mes de marzo, que llevan por título Jornadas Feminismos a la Izquierda. Entonces, con esta actividad de hoy arrancamos y pues sin más paso a presentar a las compañeras para iniciar este diálogo. Nos acompaña Florestela Morales desde Oaxaca, bienvenida. Nos acompaña también Nancy Ortiz desde Veracruz, también bienvenida Nancy. También nos acompaña Carla Mote y Marcela Román, las dos aquí desde la Ciudad de México, donde también estoy yo ahora. Y bien, compañeras, me gustaría comenzar a plantearles como el punto de partida de esta reflexión. Para empezar, ¿cómo es que creen ustedes que se le puede llamar a este fenómeno que, como señalaba un poco al principio, pues no es que sea necesariamente nuevo, pero que, bueno, lo hemos visto desarrollarse con este estallido feminista en los últimos años, particularmente a partir de 2015, donde frente a este estallido y al gran impulso que han ganado las luchas de las mujeres que se asumen como mujeres feministas, que en ciertos espacios se ha vuelto un tema que ha sido también intentado ser asumido de alguna manera por discursos, por posturas políticas, económicas, incluso que hablan desde ciertos lugares también de privilegios, que pues intentan recuperar supuestamente algunas de estas demandas de las mujeres, a veces para lucrar, para hacer negocios. Vemos que se venden ya hasta tenis, ¿no? Con mensajes de feministas indignadas. Entonces, ¿cómo le podemos llamar o cómo creen ustedes que se puede pensar, que podemos conceptualizar este fenómeno que sobre todo, como decíamos, se ha recrudecido en los últimos años, pero sobre todo en los últimos meses? Hay quien le llama esto fake feminismo. Sé que es un término que es problemático, que no todo el mundo, sobre todo las compañeras, a veces son críticas. Hay quien le llama apropiación, oportunismo, instrumentalización de las derechas, pero ¿qué nos podrían decir desde su postura sobre este primer punto? Podemos empezar quizás con Flor, así como las presentamos, y luego invertimos los órdenes. Flor, por favor. Hola, buenas noches, compañeras. Es un gusto compartir este espacio con ustedes. Les saludo desde la capital oaxaqueña. Y bueno, respecto a este planteamiento, yo hablaría de un oportunismo y de una apropiación de los discursos en torno a la reivindicación de los derechos de las mujeres por parte de los partidos políticos de derecha. Esto nos recuerda al proceso de apropiación de las demandas de los pueblos indígenas mediante lo que han llamado el multiculturalismo neoliberal, que fue muy característico en el gobierno de Vicente Fox, en donde las políticas del reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas, que además son producto de una larga historia de luchas de los movimientos sociales, se convirtieron en parte de la retórica del discurso de los partidos políticos, y esto les permitía legitimarse frente a la sociedad e incluso frente a la comunidad internacional. Pero lo que pasaba es que estas demandas en realidad estaban acotadas, estaban limitadas,
y los alcances de esas demandas estaban adaptadas a las necesidades y a la conveniencia de los gobiernos en turno. Esto fue, lo repito, algo muy característico en el sexenio del señor Vicente Calderón. Entonces, así como se habla de un indio permitido en el multiculturalismo neoliberal, ahora me parece que estamos frente a un feminismo permitido, en donde hay una apropiación de una parte del discurso, pero en realidad estos partidos de derecha se han dedicado y se dedican en cuerpo y alma a defender todos los mecanismos que hacen posible que el patriarcado tenga una larga y una próspera vida. Y por supuesto, pues han sido estos partidos de derecha los principales promotores de la desigualdad social, esta desigualdad que impide a las mujeres elegir libremente, porque hay que decirlo, el feminismo parte de la igualdad, y bueno, sin igualdad las mujeres no podemos decidir. Entonces, a mí definitivamente me parece que se trata de una apropiación, de un oportunismo de estos partidos de derecha. Y bueno, yo veo que dentro de este feminismo permitido, las demandas de la derecha, de estos partidos de derecha, no incluyen, por ejemplo, la restitución de los territorios de las mujeres indígenas. Y no incluyen este tema porque ha sido justamente la derecha, la clase política privilegiada y las empresas transnacionales quienes han despojado a nuestras hermanas indígenas de sus territorios. Estas demandas tampoco incluyen, por supuesto, el derecho a decidir sobre nuestros cuerpos. Es una derecha que se niega a despenalizar el aborto y es una derecha que también se niega a reconocer las identidades trans en las niñas, en las adolescentes y en las mujeres. Es una derecha que está identificada con estas ideas que nos ha sembrado la religión, sobre todo la católica en México, y hay que recordar pues que las religiones son ese gran pilar o uno de esos grandes pilares de los cuales está sostenido el patriarcado y el machismo. Entonces a mí definitivamente se me hace imposible, se me hace contra natura poder decir que pueda existir un feminismo de derecha. Muchísimas gracias. Gracias, Flor. Que ya apuntabas algunas cosas interesantes porque justo nos estabas comentando que en los sexenios de Vicente Fox y de Felipe Calderón ya se habían dado casos quizás no tan visibles como ahora de que la derecha intentara reivindicar la lucha de las mujeres, pero sí de otros grupos. Tú señalabas, por ejemplo, en el caso de las demandas de los pueblos indígenas, con estos discursos del multiculturalismo, ¿no? Que también es un tema ahí complicado que no nos va a dar tiempo de mencionar ahora a profundidad, pero que sí me parece muy importante que nos recuerdes que hay una historia previa, es decir, que hay una suerte de tendencia a la derecha a hacer esto, ¿no? Nancy, ¿qué nos puedes decir es feminismo, le dicen apropiación, oportunismo? ¿Cómo lees esto tú, Nancy? Hola, buenas noches a todas y todos. ¿Me escucho bien? Bueno, antes que nada quiero comentar que este tipo de instrumentalización que se hace del discurso feminista más, ¿no? De las demandas feministas, es un fenómeno que no es nuevo. Es un fenómeno que se ha dado por lo menos desde hace 10 años, pero no tanto en México, sí, como en Europa. Incluso en Europa se utilizaron algunos argumentos de los movimientos feministas como para reivindicar campañas en contra de la inmigración y en contra del Islam. Eso fue por allá de 2011, donde se utilizó mucho el discurso de los movimientos feministas para encrudecer como esta campaña y por lo tanto estas medidas. Incluso en Londres acuñaron un término que le llamaban el femonacionalismo
porque estos discursos eran instrumentalizados, como bien digo, por grupos de derecha. O sea, no venía de la izquierda, sino de los grupos de derecha, donde tomaban como algunas demandas y no demandas, argumentos, tomaban algunos argumentos para poder atacar a sus detractores. También recordemos del famoso colectivo el grupo de mujeres feministas de FEM, donde que también en algún momento se le asoció a grupos políticos y económicos, y con la intención también de, digamos, de atacar a personajes políticos y a cambiar tendencias electorales. Entonces, por lo tanto, no es un movimiento nuevo, ya es un movimiento, o más bien es un fenómeno que ya tiene bastante tiempo. En México se está, digamos que apenas lo estamos viviendo, porque estamos viviendo como un auge de las demandas feministas y de la visibilización de los movimientos feministas. Entonces, bueno, la derecha obviamente que copia todo, y que la derecha pues que tiene casi el mismo pensar y actuar casi en todo el mundo, pues obviamente está reproduciendo esas acciones que ya se vieron en otros países y que ya en este momento incluso ya van de regreso. El tema de instrumentalizar algunas cuestiones y argumentos para atacar a personajes políticos, atacar grupos específicos de poder. ¿Por qué digo que se instrumentalizan los argumentos? Porque utilizan más bien la retórica del movimiento feminista, no las demandas, porque si reivindicaran las demandas, pues trabajarían para que las demandas se hicieran realidad, ¿no? Para que las demandas del feminismo fueran posibles, y no es así. No vemos que haya un avance en materia de políticas públicas o en materia de derechos que favorezcan a las mujeres o que favorezcan las demandas de los movimientos feministas. Por el contrario, vemos que es utilizado para atacar a algunos políticos, para atacar a algunos políticos o grupos partidistas en específico. Claro, no significa que todo vamos a tachar a todos los colectivos o a todo el movimiento de instrumentalización o de utilización también del discurso feminista, ¿no? Aquí es un poco arriesgado también decir que todo el feminismo es fake, ¿no? Porque pues el feminismo tiene muchísimo tiempo, las feministas tienen colectivos que se han agrupado desde hace mucho y son las que siempre han estado como en lucha. Entonces también se corre ese riesgo de que, como sí existe esta utilización instrumental, se corre el riesgo de decir, pues todo el feminismo es igual, ¿no? Entonces a mí sí me parece peligroso la utilización de estos discursos y de alguna manera no poder discernir, ¿no? Cuando se está instrumentalizando o cuando se le está haciendo un uso político o electoral, o cuando de verdad son demandas genuinas. Yo creo que pues vamos a tener que pasar algún tiempo para que ya podamos como discernir con mucha claridad qué grupos o qué movimientos sobreviven con el paso del tiempo y sus demandas de verdad están impulsando demandas en mejora y en pro de las mujeres, o qué grupos solamente que pase ya, digamos, la época electoral, desaparecen. Gracias, Nancy. Pues nos pones unos puntos también bastante sugerentes, ¿no? Decías tú, no se puede hablar a lo mejor de un movimiento de derecha, porque cuando hablamos de movimiento estamos siempre pensando en movimientos sociales, por supuesto, pero sí se puede hablar, por lo que nos apuntas, Nancy, de una tendencia de las derechas, incluso en términos globales, ¿no? De manera que eso también puede provocar ciertas sinergias, ¿no? Y que estén estos grupos con estos discursos de instrumentalización puedan estar arropados también finalmente por todo un contexto que también es global, como ya lo ponía Nancy. Además de que hay un punto que me parece muy importante que señalabas, que parte de asumir cómo podemos tener una mirada crítica implica también discernir, como tú decías, ¿no? Poder ver las diferencias, poder ver las distinciones, ¿no? Que también parte de una mirada crítica. No sé, sobre este punto, Carla,
cómo leer este fenómeno. ¿Qué nos puedes decir? La denominación del fake minismo o feminismo falso es en México relativamente reciente. Yo el acontecimiento que recuerdo en el que empezamos a hablar de este tema fue con la toma de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Dentro de todo, digamos, el contexto de denuncia de muchas compañeras, también estuvo implicado el hecho de que se solicitaba el cumplimiento de demandas a un órgano que no tenía facultades. Entonces empieza, digamos, como a surgir este gran problema, este dilema, digamos, entre la genuina manifestación de las compañeras que tienen una convicción por el mejoramiento de la justicia hacia las mujeres. Sin embargo, dentro de estas características de los neofeminismos, que en breve voy a hablar un poco de eso, también está el hecho de que tienden a hacer algunas, y eso es también un fenómeno que hemos visto recientemente, manifestaciones que no necesariamente tienen cumplimiento o estrategias claras o manifiestos con puntos de un pliego petitorio, sino que es un movimiento un tanto inasequible. Y ahora voy con este tema de las características del neofeminismo, el feminismo contemporáneo. Por primera vez en la historia, el feminismo goza de una legitimidad política que es inusitada. En todo el mundo alcanzó un nivel, digamos, de presencia en el ámbito público que en la historia no habíamos visto. Esto llevó también a un proceso tanto de masificación del propio feminismo como de cooptación por parte de oligarquías políticas y económicas que crearon todo, incluso una industria alrededor de lo que digamos, postulados muy básicos del feminismo. Incluso se le ha denominado capitalismo violeta a este lucro que se llega a realizar en torno a todas las nociones que hay de la liberación de las mujeres. Y lo vemos con productos culturales masificados y muchos elementos que tienen que ver con con este aprovechamiento, que es muy útil para ciertos grupos con unos nuevos discursos que hablan de temas como empoderamiento, que hablan de temas que son conceptos feministas y lo hacen de forma muy apegada al consumo, al individualismo, dejan de lado el corte social, las propuestas de emancipación también son rebajadas, es decir, lo que vemos con este fenómeno de masificación del feminismo y también de ingreso de muchas compañeras muy jóvenes es a veces que el discurso se vuelve muy ligero, como que está un tanto descafeinado. Y en esa medida, también, digamos que la capitalización, tanto económica como política de estas oligarquías, se puede convertir en un digamos, incluso con estos conceptos, como en un target o en un mercado muy propio dentro de esas intenciones de apropiación, de cooptación, de instrumentalización, de oportunismo. Sin embargo, tal cual yo coincido con Nancy en la medida en la que estamos en un contexto además en donde descalificar el feminismo generalizándolo es un error grave y llamarle feminismo a un sector también se vuelve complejo porque estamos en un contexto de información no verificada, de infodemia, en el que a veces es muy difícil tener noticias muy veraces y entonces se vuelve como un poco complicado discernir cuál es o no el feminismo que está genuinamente haciendo propuestas. En ese sentido, yo creo que justamente digamos, estos dilemas o esta situación en la que el feminismo, por un lado, tiene una legitimidad inusitada, tiene presencia en políticas públicas, en el ámbito discursivo, en la retórica, en muchos productos culturales, es muy positivo porque las nuevas generaciones están creciendo con nuevos paradigmas, pero al mismo tiempo esta legitimidad pues los vuelve este botín
político que ha sido muy generoso, lucrativo, digámoslo en ese sentido, y que en esta medida se puede convertir como en un objeto muy preciado a perseguir. Sin embargo, y yo creo que también habría que remontarnos muy brevemente a la propia historia del feminismo y a la propia historia de los grupos tradicionalistas o conservadores. Yo aquí sí quiero poner énfasis en que desde el surgimiento en México de una opción partidista de los grupos reaccionarios o conservadores, como se consideraban en su momento, que fue el Partido Acción Nacional, que surgió en 1939, su programa político tenía la inclusión de las mujeres en sus plataformas. Sin embargo, por su propio, digamos, origen tradicionalista y cercano a la democracia cristiana, los cambios radicales que están planteando muchas feministas que tienen que ver con la emancipación individual, con las críticas a la familia, con las peticiones de derechos sexuales y reproductivos, son totalmente contrarios a sus plataformas políticas, a las que han enarbolado desde sus orígenes y hasta el presente. En ese sentido, aunque pueden apropiarse de esta parte light del feminismo, la venia social dura, digamos, como esta propuesta emancipatoria, no cabe en las agendas políticas de las derechas. Gracias, Carla, que ya puso también varios puntos también muy, muy importantes, ¿no? Como este asunto de si se está desarrollando un nicho de mercado específicamente para este feminismo light, ¿no? Como decía Carla, para este feminismo descafeinado, porque el capitalismo por su propia naturaleza tiene esa cualidad, esa suerte de toque del rey Midas, que puede, que lo convierte todo no en oro como el rey Midas, pero lo convierte todo en mercancía y lo convierte todo en mercado, y eso también es un tema que nos preocupa, ¿no? Pero que la propia dinámica social es así. Y que se puede hablar de estos mercados violetas, ¿no? Marcela, para ir quizás planteando algunas cosas que hayan quedado en el aire que tú creas que sea necesario señalar sobre cómo pensamos este fenómeno de la apropiación, del oportunismo de las derechas sobre, como bien decía Nancy, los discursos del feminismo y no todas las demandas o solo las que pueden empatar con los derechos más básicos de los liberales, pero que hay otros que no van a asumir en sus agendas, como ya señalaba Carla. Marcela, por favor. Muchas gracias, Perla. Gracias a las compañeras y compañeros de Morena que han hecho posible esta transmisión. A mí me gustaría iniciar reconociendo eso, ¿no? Porque es un círculo político en un espacio que si no hubiera sido por miles de mujeres luchando en la política no podríamos tener. Y quisiera hacer una diferencia entre el partido político Morena y los partidos de derecha de los que bien habló Flor y que se ha mencionado a lo largo de esta conversación, y es que básicamente los partidos políticos de derecha no existen, ¿no? O sea, los partidos políticos el día de hoy en México no tienen ninguna fuerza social legítima y es la evidente representación de las élites en pugna por el poder, ¿no? Entonces, me parece que un primer elemento sería reconocer el espacio en el que estamos discutiendo, y a partir de ahí yo quisiera, digamos, arriesgarme un poco a lanzar más bien ¿qué pensamos cuando nosotros pensamos lo contrario a esta charla que sería feminismo de izquierda, ¿no? Y creo que es importante atender a una autora que en lo personal, y creo que para muchas compañeras ha sido un referente, que es Silvia Federici, que recupera justamente el feminismo como una de las luchas que es parte de la lucha de clases. Y creo que reconociendo ese elemento como unidad de la izquierda, podríamos más o menos mirar lo que hay del otro lado de lo que llamamos derecha, de lo que estamos conceptualizando como feminismo, ¿no? Y de esta apropiación, me parece ilegítima, de una lucha en realidad anticapitalista. Entonces, decir que parto y que comparto la perspectiva de Silvia Federici, quien atiende al análisis de la cacería de brujas del siglo XIV al siglo XVIII, XVII, ¿no? Como un elemento de configuración del capitalismo que permitió
alejar a las mujeres de la política, de las discusiones públicas, ¿no? Y hacer de su cuerpo, de su mente, de su reproducción de vida, pues un elemento del capital, una mercancía más del elemento del poder. Partiendo desde esta perspectiva, me parece que desmontar la configuración del feminismo implicaría atender a la configuración de discursos de poder en todas nuestras estructuras, ¿no? En la iglesia, en el Estado, en la escuela, y pues reconfigurar la pertinencia, ¿no? De la discusión de lo que ha sido la configuración del concepto mujer bajo este esquema de institucionalidad del capitalismo, ¿no? Entonces, yo quisiera decir que, digamos, un poco arriesgándome a hacer polémica, yo sí consideraría que el feminismo o que este concepto que puede parecer descalificativo de ciertas luchas es necesario, porque cuando no nos posicionamos en una crítica al capitalismo, lo que hacemos del feminismo es una reproducción de una lógica de ideología del poder. Y es bastante arriesgado porque justamente desde esta parte, ¿no? De la lógica del mercado, de los medios de comunicación, que ahora todos se dicen defender los derechos del género y que con la mano en la cintura descalificaron luchas sociales, no sé, por ejemplo, de las maestras de la CENTE, ¿no? De miles de mujeres que han sido víctimas del capitalismo y que hoy a través del feminismo tienen voces críticas. Entonces, creo que iría planteando a partir de ahí, ¿no? Nosotros creemos que el feminismo es una posibilidad de configuración de la crítica a la lucha de clases, de la que parte el pensamiento crítico, ¿no? Y de la que me imagino muchas compañeras y compañeros que están viendo esta conferencia, perteneciendo o no a un partido como Morena, pues están planteando. Y no sé, Perla, si de ahí podríamos unir justamente al segundo elemento que tiene que ver con el neoliberalismo, ¿no? Si el feminismo sería una herramienta de lucha contra esas grandes estructuras heredadas de regímenes, ¿no? De partidos, de un Estado que no termina de morir, y si encontramos en las teóricas del feminismo, en las compañeras militantes, ¿no? En el círculo político que se crea a través de este pensamiento, pues sí podemos encontrar herramientas que como tú bien dijiste al inicio, son parte de un proceso de transformación que en México estamos nosotras ubicando en 2018, pero que, bueno, viene de luchas históricas más atrás. Gracias. Pues sí, Marcela, estás conectando con justo el segundo punto que queríamos tratar, que es para ir dejando a lo mejor o intentando aclarar un panorama que es complejo y que implica, por supuesto, tener una memoria histórica. Ya tú misma lo señalabas, de pensar cómo es que lo que entendemos por la lucha feminista, aunque no siempre la lucha de las mujeres asumió ese título, cómo en realidad han sido reivindicaciones que han estado muy pegadas, por decirlo así, muy alineadas hacia los principios de lo que reconoceremos como la izquierda. Tenemos otros paneles más adelante sobre ese punto, y que muchas veces no es que sean cosas separadas, ¿no? Que el feminismo estaba por acá y la izquierda por acá, sino que a veces eran dentro de la propia izquierda, ¿no? De mujeres que asumían también esa identidad de manera mucho más, pues más fuerte quizás antes. Y para conectar con lo del neoliberalismo que ya apuntaba Marcela, sería importante poner sobre la mesa que en los últimos 40 años, que no nada más en México, en buena parte del mundo, sufrimos pues todo este embate neoliberal, ¿no? Que llevaba se presentaba con el eufemismo de ajustes estructurales, y que en realidad cuando observamos quiénes fueron los grupos políticos, como ya señalaba Carla y también Flor, quiénes fueron también los grupos políticos organizados en ciertos partidos y que estaban en gobierno, en el caso de México, que le dieron venia a estos ajustes estructurales, y que cuando observamos en realidad lo que pasó ahí, vemos que
eso afectó a toda la población, por supuesto, pero afectó de manera muy aguda a las mujeres. No, es en ese periodo neoliberal en el que se va a recrudecer las condiciones que van a volver más dramática la violencia descarnada hacia las mujeres, también hacia las comunidades indígenas, que ya lo señalaba Flor al principio, que van a tener en asedio a los territorios de las comunidades, que además con estos recortes del gasto público, del gasto social, este recorte a las políticas sociales, pues va a afectar, pues, por supuesto, en estos 40 años de neoliberalismo a los que menos tienen, en un país de los más desiguales del mundo, como lo es México, y donde, como señalan muy bien muchas compañeras, un país como el nuestro, donde la pobreza es feminizada, además, ¿no? Entonces, el punto quizás sería ahora, si ustedes consideran que la lucha feminista es necesariamente también antineoliberal, y si es así, pues no puede empatar, ¿no? con estas apropiaciones de la derecha, no es lo que pareciera ser. No sé sobre eso que nos puedan apuntar. Si quieren, volvemos al mismo orden. Flor, por favor. Ay, no te escuchamos, Flor. Vas. Ahora sí. Antes de esta reflexión que nos plantea sobre si el feminismo es una lucha antineoliberal, yo quisiera apuntar algo que se me pasó comentar en la primera reflexión, y tiene que ver con el uso de estas palabras, como es el feminismo. Yo lo comentaba con la compañera que está organizando y que ahora está moderando este diálogo, que bueno, a mí me parecía que utilizar estas palabras y estos términos que son tan ajenos a las compañeras y las hermanas indígenas, me parece que también desde ahí debería de partir también nuestra reflexión, porque de por sí el feminismo ha sido tan duramente señalado por la derecha, ha sido, podríamos decir, un poco satanizado. Agregarle además términos que no son propios de nuestra cultura, me parece que es todavía un poquito más complejo, ¿no? Con las compañeras de Oaxaca, pues recientemente hemos iniciado estos procesos de aprendizaje y de discusión, de diálogo sobre estos temas que tienen que ver, pues, con el feminismo y con la reivindicación de los derechos de las mujeres. Y es un proceso bastante complicado porque de pronto hay muchas compañeras, y bueno, yo creo que eso no nada más sucede en Oaxaca, que de pronto nos dicen, bueno, yo estoy a favor de que las mujeres tengan los mismos derechos que los hombres, pero no soy feminista, ¿no? Es algo que a mí me ha tocado mucho, y entonces pues es empezar, ¿no?, a hablar del feminismo con las compañeras, y entonces me parece que además agregarle estas palabras que, como lo decía en un principio, pues no son palabras que tengan que ver con el lenguaje de nuestras compañeras indígenas, hace estos procesos mucho más complicados, ¿no? Y tal vez alguien podría decir, bueno, es súper fácil, de pronto te metes al teléfono y le pones feminismo y te arroja como toda la explicación, pero me parece que si pensamos esto es hablar desde nuestros privilegios, ¿no? Porque no todas las mujeres tienen acceso a un teléfono celular, y si lo tienen, pues muchas veces no tienen acceso al internet. Entonces yo dejaría esto aquí, y creo que esa sería como mi petición y una reflexión que dejaría sobre la mesa, pues para poder abonar también a estos aprendizajes. Muchas gracias. Y bueno, sí, Flor, te escuchamos. Sí. Y bueno, respecto a si la lucha feminista es antineoliberal, por supuesto, el feminismo es anticapitalista y es antineoliberal.
Y esto es evidente porque las políticas patriarcales y neoliberales son las que generan mayor desigualdad y pobreza. Hay un monopolio de poderes, de dominación de género, de enriquecimiento desmedido y de privilegios que los hemos podido constatar en los sexenios anteriores. Y bueno, la vida neoliberal depreda, destruye la riqueza, elimina a los trabajadores de las empresas, desmantela instituciones y fuentes de trabajo. Y bueno, también hay que decirlo que el capitalismo y el patriarcado pues son dos sistemas de opresión diferentes, pero interdependientes entre ellos, que están aliados, y el primero exige una mano de obra barata, flexible, en la que las personas somos casi esclavas, y el segundo, que es el patriarcado, pues escoge a las mujeres como esta mano de obra barata y a la que puede explotar debido pues a la necesidad de las mujeres pues por encontrar una fuente de ingresos. Y eso sería lo que tendría que aportar en esta reflexión. Gracias, Flor. Pues sí, ya nos pones también hay unos puntos muy importantes porque, claro, cuando observamos lo que sucedió en los últimos 40 años y también lo difícil, los retos, todas las complicaciones que implica desmontar estas políticas neoliberales que ya como decía Nancy muy bien al principio, no es que sea algo que solo sucede en México, sino que está en un contexto además global donde también hay un asunto colonial, ¿no? De cómo los nortes globales, como se les llama místicamente ahora, oprimen a los pueblos globales, ¿no? Como una nación oprime a otra también. Entonces, no es un escenario complicado, pero donde además en este periodo neoliberal se va a flexibilizar, como se le dice ahora, ¿no? A la fuerza de trabajo, a la mano de obra, como ya decía Flor, y quienes más van a sufrir van a ser también las mujeres, porque se llevan esta doble jornada, a veces triple jornada, y donde además los trabajos que hacen también que podían tener acceso, por ejemplo, en ciertos lugares de la propia empresa pública se desmantelaron. Y además, habrá que decirlo, en la empresa pública era en los lugares donde sí se podía garantizar una paridad salarial. El trabajo en el gobierno era donde sí se les pagaba igual en la mayoría de los casos y algo que no ocurre en la industria privada, ¿no? Donde esta brecha de salario es enorme y donde todo eso se hizo aún mayor durante ese periodo. Sobre esto de si la lucha feminista es necesariamente neoliberal, Nancy, por favor, si nos puedes decir algunas palabras. Bueno, quizás me voy a ir un poquito atrás. El capitalismo nace con una lógica patriarcal, ¿no? Esto, bueno, ¿qué significa? Que los estereotipos y los roles de género maximizan de alguna manera las ganancias dentro de un sistema capitalista. Entonces, por tal motivo, el feminismo es anticapitalista. Entonces, y por lo tanto es antineoliberal. Hoy día, como bien hablamos de la instrumentalización de los discursos feministas de las derechas, incluye también al sistema capitalista, es decir, incluye también a la industria, a la industria de la moda, a la industria del comercio, o sea, lo incluye porque también están tomando esos discursos para maximizar las ventas, pero lo toman, como lo mencionó Carla, de alguna manera un tanto ligero, despolitizado, donde pueda ser pues agradable, pueda ser un producto consumible, ligero, y de repente todo empodera. Me pongo unas botas rosas, me empodera. Me pongo una playera que dice feminismo, me empodera. Entonces, es la despolitización del feminismo también de parte de estos grupos económicos que lo que les interesan son las ventas y, bueno, de la industria capitalista, ¿no? Ellos también instrumentalizan este discurso, pero el feminismo no puede ser capitalista, no puede ser neoliberal, porque va en contra de la lógica patriarcal.
y el capitalismo tiene una lógica patriarcal, ¿no? Donde, insisto, los roles de género han facilitado la acumulación del capital, en su mayoría por parte de los hombres, ¿no? En un tiempo cuando las mujeres y los hombres, pues, obreros, estaban, por ejemplo, en la fábrica, las mujeres se incorporan posteriormente también con menos derechos, menos salarios, bajo el argumento de que el espacio que le corresponde a las mujeres es el espacio privado. Entonces, si están en el espacio público, bueno, se les va a cobrar más caro y van a ganar menos. Hoy día ya existen herramientas legales para poder, en teoría y legalmente, ganar y obtener los mismos salarios, pero en la realidad y estadísticamente las mujeres siguen estando en menor medida incorporadas al sistema laboral y en menor medida ganando muchísimo menos que los hombres y en menor medida en puestos de toma de decisión importantes, por así decirlo. Entonces, ¿qué significa esto? Que seguimos en este sistema o en esta lógica donde las mujeres se nos ha relegado a todas las tareas del espacio privado, ¿no? Que tiene que ver con la casa, con el hogar, con la familia. Y aunque estés incorporada en el sistema laboral, pues, convencional, aún en casa tienes esa doble jornada de seguir siendo, pues, de seguir dando, haciendo labores de cuidado, labores de casa y todo este trabajo que no está visibilizado y que no está remunerado. Entonces, les decía que el feminismo tampoco puede ser de derecha, aunque utilicen la derecha, aunque instrumentalice algunos discursos, los utilice pues a su favor, no hay feminismo de derecha. ¿Por qué? Porque el feminismo lo que quiere es justo como romper con esta desigualdad injusta que existe en este sistema y en esta lógica patriarcal. Y para ello también quiere, pues también a veces romper los estereotipos de género, romper con eso, ¿no? Romper el statu quo. Y entonces, los grupos de derecha justo lo que quieren es mantener el statu quo. O sea, establecer, por eso son conservadores, porque lo que quieren es conservar el estado de cosas establecido. Entonces, en ese sentido, no existe feminismo de derecha, no existe feminismo conservador, porque el feminismo lo que quiere es romper con este sistema de lógica patriarcal. A veces, lamentablemente, utilizando incluso algunas herramientas que el propio sistema nos ha dado, ¿no? Y que nos ha dado porque lo hemos peleado y lo hemos pedido históricamente hablando de las mujeres. Hice algunos apuntes. Pero bueno, en términos generales, pues eso, ¿no? De que no hay feminismo conservador, no hay un feminismo de derecha, todo el feminismo lo que quiere es irrumpir el sistema y esta lógica establecida patriarcal, ¿no? Donde las mujeres han estado subordinadas, supeditadas, con una sobrecarga y sobreexplotadas, ¿no? Y que han tenido que cargar muchas veces con un trabajo que es invisibilizado, que no ha sido remunerado y que gracias a ese trabajo el sistema capitalista ha maximizado sus ganancias y pues bueno, ya ha podido hacer ricos a muchos hombres. Y bueno, sería todo por este momento de mi participación. Pues muchas gracias, Nancy, porque sí pones varios puntos muy, muy importantes. Creo que para rescatar algunos, que me parece fundamental lo que señalas, de que a pesar de que las mujeres, digamos, están menos incorporadas, por decirlo así, a la economía formal, que también es un problema, ¿no? Porque, ¿qué consideramos economía formal, no? Hay muchas mujeres que trabajan en sectores quizás que están fuera de esa economía formal y que entonces no se mide, pero incluso aquellas que sí estén en estos sectores de la economía informal, como se les llama, aún así, aunque en términos generales quizás estamos menos incorporadas, eso no quita que los trabajos que hacen de manera preponderante las mujeres en el espacio doméstico, como bien decía Nancy, son los trabajos esenciales,
¿no? Que reproducen la vida, que sostienen la vida, los trabajos de reproducción, el trabajo de cuidados, trabajo emocional, también trabajo de crianza, por supuesto, y que además, pues todo eso se ha recrudecido también en el año pasado y seguimos en el contexto de la pandemia. Y que pues si el feminismo busca la transformación del estado actual de cosas, como bien decía Nancy, pues habría convergencias con las izquierdas, que es un punto sobre el que vamos a volver al final, ¿no? Carla, lucha feminista y antineoliberal, ¿qué nos quieres comentar? Yo creo que gracias a las perspectivas feministas en diversas áreas, tanto en la economía como en la sociología, es decir, cuando el pensamiento feminista se empezó a incorporar en los estudios de áreas que tradicionalmente habían omitido la perspectiva o la visión de la situación de las mujeres, se empieza a hacer evidente que pues estas desigualdades que prevalecen y se agudizan tienen que ver con el sistema económico, pues que ha sido el dominante en Occidente en el siglo XX, que es el capitalismo. Y desde los años 70 se ha insistido en que hay una brecha que se va agudizando y que se le ha denominado feminización de la pobreza y que arroja datos pues en el mundo o a nivel global alarmantes sobre, digamos, la acumulación de riqueza en las oligarquías económicas, y dentro de estas oligarquías económicas están, digamos, dominadas mayoritariamente por varones, mientras que en el sector más desfavorecido, los sectores que están en las pobrezas, tanto pobreza extrema como pobreza, son mayoritariamente femeninos. A este fenómeno, pues que se ha estudiado mucho, se le suman todas las características que son propias de los países que sufren la explotación colonial, los que se denominan el sur global, y que en donde además estos problemas se recrudecen por el debilitamiento de la seguridad social y de todos los elementos, digamos, que un Estado fuerte podría aminorar, digamos, en los términos de las economías capitalistas. Algunos datos, por ejemplo, en el mundo, alrededor de 15 millones de niñas nunca van a aprender a escribir, mientras que el de niños varones es de 10 millones. Por ejemplo, también se considera que hay, según datos de la ONU, 300,000 mujeres que anualmente mueren por causas relacionadas con el embarazo. En 18 países las mujeres pueden impedir legalmente que sus esposas trabajen, y a nivel mundial las mujeres ganan alrededor de 23% menos que los varones. Es decir, en este fenómeno que está aparejado tanto con el capitalismo como con el neoliberalismo afecta de forma particular a las mujeres, y el énfasis que se pone en el feminismo dentro de los estudios feministas, y que se ha avanzado mucho, reitero, desde los años 70, pues nos llevaría a esta noción de que el feminismo elabora propuestas para, digamos, emprender acciones que aminoren la pobreza de las mujeres, con todas las perspectivas que aquí ya se han relatado. Este tema que es fundamental y que a los varones se les escapó en sus análisis económicos, que era que las mujeres son el primer eslabón de la cadena productiva, porque sin los cuidados y sin todo el trabajo que se hace en los espacios domésticos, simplemente esa cadena productiva que tiende a la creación de excedentes de producción y excedentes y acumulación de capital sería imposible. El trabajo doméstico no remunerado es trabajo, y se ha insistido mucho en eso, y en el modelo actual incluso no solo no se remunera, sino que además se considera inferior. Es un trabajo que tiene un estigma encima. Y creo que frente a todas esas nociones podemos decir que si bien dentro de estos intentos que se han hecho desde las oligarquías y desde las derechas, los conservadores, por
atraer la parte del feminismo que les es más cómoda y que tiene que ver incluso con dentro de los principios neoliberales, adjudicarle, tomar solo los puntos que tienen que ver con el crecimiento en términos muy individualistas, olvidándose del entorno social y de todo lo que implica la creación de comunidad, que choca con los paradigmas propios del neoliberalismo. Aún así, digamos, un feminismo que se orienta a cambiar las condiciones, tanto de hombres como de mujeres, para crear condiciones de mayor justicia social, tendría que posicionarse en torno a esta situación y hechos demostrados de que el capitalismo afecta de manera especial a las mujeres. Entonces, digamos que una primera idea sería que efectivamente el feminismo sería antineoliberal. Sin embargo, también eso resulta problemático porque dentro de los feminismos se asume que hay múltiples perspectivas y múltiples posturas. Y dentro de esas nociones que son las predominantes anticapitalistas, también hay posturas que van contra, por ejemplo, el fortalecimiento del Estado, de la seguridad social, con las posturas, digamos, más cercanas al pensamiento anarcofeminista. Este sector, y yo lo digo abiertamente y lo he dicho en otros espacios, con estas posturas que se lanzan como hipercríticas, pues en realidad se convierten en también ideas muy capitalizables, porque lo que buscan es el adelgazamiento también del Estado o su desaparición, lo cual en el contexto actual tiende a aparejarse con estas visiones neoliberales, que lo que buscan es justamente eso, adelgazar al Estado, hacer al Estado que esté en su expresión mínima. Entonces yo por eso creo que es un tema complejo, pero sí tenemos que observar cómo tanto feminismos que son abiertamente de derechas, capitalistas, incluso hasta llegamos a escuchar aberraciones como feminismo pro vida, y que ahora como casi todo se vale, se puede decir cualquier cosa y se atreven a decir ese tipo de cosas, también en cierta medida en sus postulados se emparejan o se juntan o son afines a los feminismos más radicales, lo cual es un fenómeno que nos ayuda quizá a entender un poco por qué estas dos posturas que parecen disímiles y en sus propuestas en algún punto se emparejan, suelen o pueden ser capitalizadas por estas oligarquías que lo que buscan es vaciar de contenido social al feminismo con el objetivo de utilizarlo como un botín político. Gracias, Carla. Nos pusiste un montón de temas que no nos va a dar tiempo, pero está muy bien dejarlos apuntados, ¿no? El problema de cuál es el tipo de Estado que esperamos, ¿no? Y que no es que, digamos, estemos partiendo necesariamente de una defensa ultra del Estado, pero sí pensar que dentro del sistema capitalista, donde se producen los Estados-nación, que es una forma de organización política, como ha habido muchas otras en la historia, finalmente dentro de ese contexto, tener ciertas políticas de seguridad social que ayudan mucho a las mujeres, ¿no? Que no, a lo mejor no son la solución, pero que sí son una herramienta, son un medio para poder, digamos, de alguna manera ayudar a que esta carga, esta doble jornada en la que ya insistía también Nancy, no recaiga de manera tan brutal sobre las mujeres, ¿no? El hecho de que pueda haber licencias de maternidad pagadas, el hecho de que el Estado pudiera tener la capacidad de tener guarderías, de tener comedores, de tener también ayudas para las mujeres, y no ayudas como prebendas, ¿no? Sino incluso este ingreso universal, ¿no? Para todas y para todos. Y el otro punto que también me parece muy importante, que ya decías, Carla, que nos va un poco juntando con el último, pero no sin antes escuchar a Marcela, es que en realidad
pareciera ser que estos discursos de derecha, aunque puedan asumir, estas posturas de derecha, por decirlo más claramente, aunque puedan asumir cierta discursividad, digamos, de los feminismos, en realidad no cuestionan, y creo que todas lo apuntaron, no cuestionan la división sexual del trabajo, porque tienen una visión muy tradicional de la familia, donde a las mujeres les tiene que tocar ser quienes lleven todo el trabajo de crianza, todo el trabajo de cuidado, todo el trabajo emocional, todo el trabajo doméstico, de manera que como estos discursos de derecha en realidad pueden asumir quizás algunos elementos, pero ese punto que es tan central, que todos ustedes lo mencionaron, que Marcela quizás nos pueda dar una reflexión final sobre ese punto, es algo que no está dentro de las agendas, por decirlo así, que tienen que ver con las mujeres, las agendas que hace la derecha, no están cuestionando este punto, no se está cuestionando una redistribución del trabajo en el espacio doméstico, y que para poder hacerlo se necesitarían de este gasto social, de estas políticas de seguridad social que ya apuntaba muy bien Carla. Marcela, para cerrar este punto, lucha feminista, lucha antineoliberal, ¿qué nos dices? Ay, me la dejaron difícil, ¿no? Como trato de hacer una recuperación de lo que han dicho todas las compañeras, ¿no? Y tú. Y, digamos, la idea que yo tenía anotada es que básicamente el neoliberalismo es la cancelación de toda democracia posible, ¿no? Porque una vez mercantilizada la vida en su conjunto, como ha ocurrido en estos últimos 40 años, ¿no? De privatización de aquellos elementos básicos que permiten la reproducción cotidiana de la vida de hombres y mujeres, digamos, la afrenta más grande de nuestros países y más en América Latina tiene que ver pues justamente con desmontar este aparato que se construyó pensando que el mercado era la solución a todo, ¿no? Y justamente creo que América Latina, ¿no? En el siglo XXI ha dado grandes lecciones de esta lucha que bien han mencionado con distintos elementos las compañeras, pues que tiene que ver con concretizar en términos políticos el Estado como una herramienta, ¿no? O en los movimientos sociales en su diversidad, incluso a través de las autonomías, ¿no? En concretizar una rebeldía contra esta mercantilización de todo. Y yo pensaba cuando las escuchaba en lo importante que es, como han dicho, de pensar que, bueno, de explicar o dialogar sobre la diversidad de feminismos, pensaba en el caso boliviano, ¿no? Que justamente la lucha de lo que va del siglo XXI, a través de un partido político, ¿no? A través, digamos, de la configuración de lo que a grandes rasgos fue el Estado plurinacional, permitió poner tres paradigmas que yo creo que configuran la crítica al neoliberalismo, ¿no? Que sería el derecho a una vida digna a través de la tierra, ¿no? El derecho al trabajo y el derecho a la palabra política. Y yo vería justamente, si queremos atender a la diversidad de los feminismos, como un ejemplo del feminismo boliviano, la reivindicación no solo antineoliberal, sino postneoliberal, ¿no? Es decir, feminismos que ya están señalando con claridad cuál es la catástrofe de nuestra vida para las mujeres, ¿no? Para la vida en su conjunto, de lo que ha sido convertir nuestro planeta en una mercancía. Y pues si quieren, y cerraría con esto, ¿no? Para el caso de México también, mientras estaba escuchando las participaciones, pensaba el caso de Ciudad Juárez, ¿no? Que justamente fue silenciado mucho tiempo, ¿no? Que ocurrió en los gobiernos del PAN y que toca de manera sensible la conversión de un territorio en fábricas donde los cuerpos de las mujeres no valían nada y que además incluso digamos eran capaces de defender la instauración de las maquinarias en las que trabajaban las mujeres y que saliendo del trabajo eran asesinadas, ¿no? Entonces me parece que hay varios pendientes históricos que ya han cobrado bastantes vidas de compañeras, ¿no? Donde el neoliberalismo se convirtió en religión y se desplazó otras posibilidades de hacer política. Entonces yo agradecería este espacio y este debate
para que pensemos juntos, ¿no?, cómo nuestra misma generación ha perdido, ¿no?, derechos que todavía para nuestros padres eran parte de una lucha obvia: el derecho a la educación, el derecho a la salud, ¿no?, el derecho a la organización política. Y creo que ahí el feminismo entra como una herramienta de suma relevancia, ¿no?, para aportar por el derecho a la vida, por el derecho a la palabra diversa, ¿no?, y por el derecho a un trabajo digno. Me parece que en algún momento se tocó, va a quedar pendiente la discusión por el Estado, ¿no?, porque esa no estaba tan planteada en los elementos, pero creo que es muy importante, porque ahí, digamos, creo que es uno de los grandes retos de este gobierno: cómo incorporar una agenda feminista en una configuración institucional histórica que no sea solo de este gobierno, ¿no?, sino que sea capaz de generar grandes estructuras y de, pues, volver a sociedades, o de construir por primera vez sociedades donde los derechos puedan ser garantizados, ¿no? El derecho a la vida digna, a la palabra libre. Y creo que esa sería una básica de la diferencia del discurso que vemos en la televisión aparentemente de feministas, ¿no? Son discursos que se vacían de contenido y que vuelven al círculo de ver a la mujer como una mercancía más, que hoy está de moda que aparezca bajo ciertos elementos que otra mujer con poder le da para construir lo que es el feminismo teóricamente. Entonces creo que la lucha contra el mercado, la lucha por una vida digna, ya hay países concretamente, ¿no?, que lo teorizan, que lo nombran, que están obviamente enfrentando además grandes poderes cuando de criticar al capitalismo y al patriarcado se trata, ¿no? Gracias, Marcela. Pues también creo que es una muy buen cierre de este punto, porque ya pones elementos que son importantes, ¿no? Como esto que decías, que durante el periodo neoliberal, y no es que esa idea haya desaparecido, pero ahí, digamos, es lo que se volvió política también del Estado, ¿no? Finalmente, que es la idea, y tú lo decías, me parece de manera muy acertada, que el mercado y el libre mercado, ¿no?, particularmente, es la solución a todo, ¿no? Y donde en ese contexto, pues, todo, hay espacios de la sociedad, por decirlo así, o sujetos y sujetas de la sociedad que durante el neoliberalismo pasan a volverse mercancías, ¿no? Cosas que antes no lo eran van a pasar a serlo. Y eso implica también este despojo, eso implica, como ya lo decías tú, poner todavía más en riesgo la vida, y cómo eso se agudiza durante ese periodo. Además de otro punto que me parece muy importante, quizás para conectar con el último del que empezaríamos ahora, es ya lo que decía Marcela, de que pues parte de estas luchas también desde la izquierda sería por el derecho a un trabajo digno, decía Marcela, y algo, y por un salario justo, ¿no? Que ahí también hay quien diría, es que bajo el capitalismo no puede haber salarios justos, ¿no? Porque el salario ya implica un robo, una parte que no se paga, pero incluso ahí, ¿cómo podemos hablar de que desde estos discursos, por ejemplo, de las derechas, se defienda eso, ¿no? Un trabajo digno para las mujeres, un salario justo para las mujeres, cuando el interés de establecer salarios mínimos, por lo menos dentro de este mercado, de este libre mercado que nos dicen los neoliberales que no se debe regular, porque es el único instrumento en el que puede socializarse la riqueza, ¿no? Es lo que dicen, como en ese mercado, pues para ellos, para los empresarios, por ejemplo, no empata con sus intereses que haya salarios mínimos, que estén mínimamente bien pagados, que haya derechos para las trabajadoras. Entonces eso no empata, pero llegan con estos discursos a decir que les importan las mujeres, que y en realidad vemos que hay una contradicción ahí, ¿no? Que ya la habían apuntado todas ustedes. Para ir hacia el último punto, porque ya nos estamos acercando pues a la parte final, a lo mejor voy a hacer una pregunta muy obvia, pero no sé qué nos quieran decir sobre eso.
¿Qué le ofrece la derecha a las mujeres? ¿Les puedo ofrecer algo? ¿Qué dirían? Flor. Bueno, creo que la derecha nos ofrece lo mismo que nos ha venido ofreciendo siempre: la desigualdad, la violencia de género, que fue parte de las campañas contra insurgentes y que se daba al mismo tiempo que los gobiernos anteriores firmaban convenios internacionales a favor de los derechos de las mujeres. Basta recordar Atenco, con 31 mujeres que denunciaron y que además se acreditó en una sentencia de la Corte Interamericana, que fueron víctimas de tortura física, tortura psicológica y tortura sexual. Basta recordar también Oaxaca en el 2006, con 41 mujeres detenidas y quienes además denunciaron tortura y tratos inhumanos. Me parece que esto es definitivamente lo que nos ofrece y que lo que nos ha ofrecido la derecha por décadas. Gracias, Flor. Nancy, ¿qué nos puedes decir? Bueno, yo quiero mencionar unas cosas sobre el neoliberalismo y el discurso, un poquito quiero regresarme tantito. Y bueno, quiero comentar que el neoliberalismo es un modelo económico, bueno, que está sustentado, pues, básicamente en un esquema económico, ¿no? Sin embargo, también se sustenta en un esquema de valores, donde la individualidad, bueno, donde el esquema de valor, donde predomina la individualidad, predomina sobre la colectividad, y donde ese esquema de valores también promueve la multiplicidad de discursos, y todos los discursos son válidos y aceptados, ¿no? Aquí en el neoliberalismo, dentro del modelo neoliberal y en este esquema de valores, ningún discurso es inválido, todos son válidos, todos, e incluso aunque vayan en detrimento de otros. Entonces, por eso de repente también decimos que hay multiplicidad de feminismos, ¿no? Aunque es verdad, el feminismo tiene diferentes corrientes, porque dependiendo, digamos, de la necesidad de los colectivos, de las mujeres, pues no son iguales, no somos iguales todas, ni vivimos las mismas opresiones en todos lados, hay diferentes características, pero esto ha sobrepasado un poco en el hecho de que ya ahorita, pues decíamos hace rato, cualquier cosa ya resulta que pues es feminista, es empoderante, porque se vale de este esquema de valores donde cualquier discurso es factible, cualquier discurso es bueno, cualquier discurso vale, y cualquier deseo individual puede imperar sobre la colectividad, ¿no? Entonces, los grupos de derecha de alguna manera van a aprovechar también algunos esquemas de valores del neoliberalismo, dice, para seguir promoviendo esta individualidad y de alguna manera para vendernos, para seguirnos vendiendo cosas, para seguir vendiéndonos discursos y para seguir proliferándose en un sistema que va a seguir permitiendo la desigualdad social, ¿no? La desigualdad entre hombres y mujeres y la desigualdad entre las mujeres mismas. No creo que que la derecha tenga la más mínima intención, ¿no?, de mejorar realmente las condiciones de las mujeres. Va a ofrecer algunos paliativos con la finalidad de disfrazarse, camuflarse, como si fueran partidos progresistas, como si fueran grupos progresistas que también velan por los intereses de las mujeres. Sin embargo, lo que van a hacer más bien es como ofrecer algunos paliativos para que se crea que de verdad están en favor de la lucha por los diferentes derechos de las mujeres. Sin embargo, en un análisis ya mucho más profundo y de fondo, los cambios estructurales pues no se van a dar.
digo, con las derechas no va a ser la vía, porque no tienen la intención, pues, como yo lo repetía la vez pasada, en cambiar el estado de cosas establecidos, porque se sustenta justo de eso, ¿no? De establecer cosas donde se beneficia a unos grupos sobre otros. Entonces, la desigualdad, desde esta lógica y desde esta perspectiva, va a seguir imperando. Entonces, bueno, sería por el momento mi participación. Gracias, Nancy. Siempre me gusta recuperar cosas de lo que dicen, pero voy a tener que meterle velocidad por el tiempo. Carla, ¿tú qué nos dices? ¿Le puedo ofrecer algo a la derecha a las mujeres? ¿O por qué sí, por qué no? Pues lo primero que pienso es que lo que puede ofrecer es una retórica hipócrita y que la vemos. Incluso recuerdo a Calderón tuiteando "rompa el pacto", celebrando las movilizaciones feministas. Y esto es una retórica hipócrita. Los grupos de derecha de este país están a favor de digamos, las críticas que ejercen algunos grupos del feminismo hacia ciertas acciones del gobierno actual porque les conviene políticamente, pero en el momento en el que se diriman o se dirimen temas que son fundamentales para la agenda de las mujeres, no van a ser ni prioritarios y algunos van a estar en contra de sus plataformas. Uno de los temas que son de los pocos en los que los feminismos múltiples, diversos y plurales coinciden, es en el de que se tiene que garantizar los derechos sexuales plenos de las mujeres, derechos sexuales y reproductivos y el acceso a una salud integral, entre ellos el derecho a la interrupción legal del embarazo. Y ese punto en particular choca con las agendas conservadoras, tradicionalistas de los grupos políticos de la derecha mexicana. Entonces, yo lo que diría es que pueden mencionar al feminismo que les conviene en coyunturas específicas y es lo que vemos que sucede, pero cuando se revisan sus plataformas, la agenda propia de los feminismos como movimiento social están totalmente separadas de sus plataformas, de sus perspectivas, de sus principios. Entonces, yo más que decir que no ofrece nada, lo que yo creo que estamos observando es justamente esta utilización retórica por un tema coyuntural y porque les está siendo útil políticamente en un periodo además electoral donde el feminismo que se ha ganado su lugar con las luchas genuinas de las mujeres y con agendas centenarias, lo están viendo como una posibilidad de capitalizar. Y yo también pensaría que por otra parte el feminismo también es un movimiento y una serie de conceptos y de ideas de toda una teoría crítica que tenemos que pensarlo también desde las urbes y desde los espacios sociales que acceden a estudios que por mucho que esté masificado, continúa siendo parte de un sector minoritario de las clases medias ilustradas urbanas. Nos guste o no, así es. Y creo que en ese sentido, justo uno de los grandes retos también de la izquierda es democratizar, hacer que este feminismo llegue a todos los sectores, llegue al campo, llegue a las mujeres de los sectores más vulnerables, más desfavorecidos económicamente, que no tuvieron oportunidad de acceder a espacios educativos. Y en ese sentido también yo creo que ese justo sería un blindaje para esta capitalización que se intenta hacer desde los grupos conservadores y las derechas de forma oportunista, cínica e hipócrita. Gracias, Carla. Quizás solo apuntar ahí un asunto, lo diré muy brevemente, que, claro, aunque pareciera ser que, pues sí, hay un elemento de clase, ¿no? Muy evidente en cómo se recuperan ciertos feminismos, ¿no? Ya con Flor, en algún momento antes hablábamos de, pues si se puede hablar de feminismos blancos, ¿no? De feminismos desde una, pues burgueses, pues, ¿no? Que históricamente sabemos que parece que sí, ¿no? Y bueno, si llamarles feminismo o no es otra discusión, pero
pareciera que hay quien sí reivindica eso, ¿no? Quizás hay nada más matizar que en los ámbitos, digamos, no urbanos, en el mundo rural, tanto en contextos indígenas como no indígenas, pues las mujeres se han organizado, ¿no? Históricamente y han hecho micropolítica y vaya, aunque a lo mejor no estén usando ciertos términos, ¿no? Ciertos conceptos, a lo mejor Flor nos regala una reflexión final sobre esto ahora que cerremos, no quiere decir que allí no llegue la lucha de las mujeres, ¿no? Pero lo que creo que sí es muy importante y que han apuntado todas es que así como la sociedad es diversa, también lo son las mujeres, ¿no? También somos muy diversas y también hay tensiones ahí de clase, hay tensiones también en las mujeres que son racializadas, las que no, las que tienen acceso, ¿no? a ciertos privilegios se les llama, pero que se vuelven privilegios cuando son derechos que solo unas pocas tienen, o que solo unas pocas tienen acceso. Marcela, por favor, para no robarte más el tiempo, ¿qué ofrece la derecha a las mujeres? Yo creo que ya vivimos las consecuencias, ¿no? De lo que ha ofrecido. Yo creo que es muy peligroso que la derecha esté usando la herramienta de la crítica al género, y en este caso eso que se dice feminismo o fake feminismo, como se puso en esta conferencia, que sería el discurso político utilizado contra proyectos de izquierda, ¿no? Yo creo que hay campañas mediáticas concretas que se proponen nombrar mal al feminismo para perturbar la legitimidad, ¿no? Y justamente nombrarlo mal, como hacen los medios, también es ocultar las legítimas luchas. Y yo creo que lo peligroso es eso, que en realidad entre la derecha se apropie más de nuestra crítica, pues perdemos lo que tanto se ha luchado. ¿Y qué ganamos o qué es lo que ofrece la derecha a las mujeres? Lo que tenemos, ¿no? Y que bien decía Perla, distinción de clase, ¿no? Todavía hablar de raza, es decir, jerarquizar el papel político, social, cultural de múltiples mujeres a partir de su situación económica, de su color de piel, ¿no? Culturas racializadas en extremo que generan una división en el género fuertemente impositiva contra las mujeres, una criminalización constante contra las protestas, que es lo que tenemos, ¿no? O sea, la figura de la mujer recuperada por la derecha atiende a ciertos elementos que la derecha quiere poner en la agenda, y como decía yo al inicio de mi intervención, sujetos de grandes luchas como las profesoras, ¿no? Y participantes en distintos partidos políticos son vetados, y lo vemos muy claramente en ciertas compañeras de Morena, ¿no? Donde lo primero que se recibe como ofensa o como aparente crítica política no es a las ideas, sino al cuerpo de las mujeres y a la atención que se hace de esa observación del género. Entonces se criminaliza la raza, se criminaliza la clase, ¿no? Y además deja de explicarse que no es lo mismo, entre otros elementos, ser mujer campesina en una comunidad alejada, ¿no? Donde la función es otra, a ser una mujer blanca en la Ciudad de México y comprometerse con estas actividades. ¿Qué más tenemos? Despojo, ¿no? Despojo de saberes, despojo territorial, privatización de lo que consideramos al día de hoy como movimientos sociales y luchadores sociales, derechos, ¿no? Y una justificación que ha tenido, creo, una de las expresiones más cruentas en la guerra del narco, con la justificación de la violencia sexual. O sea, muchas de las muertas, resultado del proceso neoliberal, se han justificado otra vez atendiendo a elementos del género que el feminismo ha puesto en la mesa de debate, ¿no? El derecho a las mujeres a una vida plena, incluyendo la sexualidad, se vuelve la herramienta, ¿no? De invasión, de intromisión de los discursos más conservadores, que creo que hoy el feminismo tiene como el gran reto de llevar a cabo, ¿no? La lucha por los derechos reproductivos, que implica una lucha por la vida, una lucha por el poder político sobre nuestros cuerpos. Y bueno, cerrando con eso, yo creo que ya siendo conscientes de nuestra historia contemporánea,
y conscientes de la vida con los otros, con las otras, ya vemos las graves consecuencias, ¿no?, de lo que ha sido el neoliberalismo. Gracias. Gracias, Marcela. Pues vamos a ir cerrando. Quedaron muchísimas cosas en el tintero. Pues la idea es abrir el debate, no ofrecer soluciones fáciles, no llegar con posiciones, digamos, como dogmas que no se quieren discutir, ¿no? Sino más bien, pues, entrarle a la discusión, ¿no? Que siempre, pues, debe ser también plural y tiene que, pues, que pasar por la escucha, ¿no? Como creo que hemos intentado hacer. Aunque a lo mejor hay ciertas diferencias, pero las diferencias también tienen que caber, ¿no? Y creo que caben en las izquierdas. Para finalizar, compañeras, un par de minutitos e intentemos meterle velocidad. Tuvimos problemas técnicos al principio, ni modo. Nos va a dar tiempo ya de ver el último punto que queríamos pues abordar, pero una reflexión final quizás de esto que platicamos, de la relación entre las derechas y los feminismos, algo que quisieran enfatizar que quedó en el tintero o con lo que quisieran cerrar. Flor, por favor. Bueno, yo quisiera cerrar hablando sobre las tensiones y las convergencias entre la lucha de las mujeres y las izquierdas, que bueno, es el tema que nos queda, la reflexión que nos quedaba pendiente. Muy brevemente puedo decir que el ombligo ideológico de muchas de nosotras está en las izquierdas, así que convergencias creo que va a haber muchas, pero va a haber muchas convergencias en tanto sean materializadas por los hombres y las mujeres que están ocupando espacios en las tomas de decisiones y en tanto se vaya materializando esta agenda feminista, esta agenda de género. Considero que tensiones también va a haber muchas y tenemos que ser muy honestos y muy honestas y decir que muchos de los compañeros, compañeras, personajes que están dentro del partido, dentro de este movimiento, pues también tendrían que estar sometiéndose a procesos de reeducación, porque tenemos un partido en donde todavía estos vestigios del machismo y del patriarcado pues siguen siendo todavía muy latentes. Necesitamos que esos compañeros, compañeras que están al frente del partido, que están tomando las decisiones, abran más este abanico de posibilidades para la participación de las compañeras que viven en las zonas urbanas, pero también, por supuesto, de las mujeres indígenas. Tenemos un grave problema que tiene que ver con que nuestras compañeras indígenas y afromexicanas no se ven representadas de pronto en estas agendas. De pronto pareciera que también el discurso y la agenda de género y feminista se ha centralizado un poco en los derechos sexuales y reproductivos y nos hemos enganchado un poco hablando sobre el aborto, y no digo que es importante este tema, es fundamental, pero también hay que mirar hacia otras desigualdades y hacia otras violencias que están viviendo las compañeras, nuestras hermanas de los pueblos y comunidades indígenas, y tiene que ver con que muchas mujeres del medio rural están muriendo de hambre, están muriendo por enfermedades que son potencialmente curables y prevenibles. Entonces me parece que hay que abrir todavía el debate dentro de este movimiento, dentro del partido, y pues ir sumando más voces a este gran diálogo. Muchísimas gracias. Gracias, Flor. Nancy, ¿qué nos dices? Unas palabras finales. Bueno, hice aquí rápidamente una reflexión y bueno, yo lo que creo es que si bien la derecha ha instrumentalizado los discursos feministas para, bueno, obtener algún beneficio y para hacerse adepto de votos y simpatizantes, me parece que la izquierda partidista está en deuda con las mujeres y que tenemos una oportunidad única como gobierno de incluir las demandas de las mujeres e incluir las demandas
feministas en la agenda política. Entonces, me parece que es una deuda de la izquierda, es una deuda de la izquierda partidista, y que creo que no debería de desaprovecharse, ¿no? Esta instrumentalización o este ruido que se ha hecho en estos posicionamientos y este fenómeno donde se ha instrumentalizado a los feminismos no debería de entretenernos tanto, o no debería de ser un factor distractor para que la agenda feminista avance dentro del gobierno y dentro del partido. Y entonces, yo aquí también pues exhorto tanto al partido de Morena, también como al gobierno, a los gobiernos que han llegado gracias al partido de Morena, de escuchar a las mujeres feministas, atender las demandas de las mujeres, porque más allá que la derecha está instrumentalizando, sí, eso lo sabemos, pero tenemos que también tener como un criterio muy amplio y muy crítico para saber discernir entre los discursos falsos y las demandas reales, genuinas, verdaderas, y que están ahí y necesarias. Entonces, bueno, eso también, que si bien la derecha está instrumentalizando, me parece que la izquierda también está en deuda, o sea, en deuda con las mujeres todavía, ¿no? Porque sí ha impulsado la agenda, sí, pero aún nos falta, o sea, se están abriendo los caminos, pero aún así nos falta mucho camino por recorrer, y creo que tenemos una oportunidad histórica de hacer una verdadera transformación. Y pues eso, que la transformación será feminista o no será. Gracias y buenas noches. Gracias, Nancy. Carla, regálanos unas palabras finales. Coincido totalmente con lo que acaba de comentar Nancy, y también sumaría que no puedo evitar pensar en las declaraciones históricas de militantes de partidos de izquierda que desde los años 30, 40, pues denunciaban la, noción de los varones, de sus camaradas dentro de sus partidos, y en donde se tachaba el feminismo de burgués o de una agenda que distraía de los verdaderos problemas, también de que las mujeres o la agenda de las mujeres dividía la verdadera lucha que tenía que ser la del proletariado. Personajes como la histórica feminista Benita Galeana, militante del Partido Comunista, que decía cosas como que los varones de su partido pues eran muy críticos, pero eran los primeros en decirles a sus compañeras que eran unas putas, así lo decía, y haciendo referencia específica a José Revueltas. Yo creo que estas experiencias históricas de mujeres militantes de las izquierdas que nos vienen que nos explican cómo ha sido renuente la izquierda para incluir la agenda de las mujeres, traerla a la memoria y ver que esas resistencias se siguen dando, siguen ocurriendo. Y con esa conciencia también, sin embargo, reconocer que por primera vez históricamente en un partido político de la magnitud y con los logros históricos y la gran hazaña que logró Morena en el 2018, pues es un partido en el que se coloca en el momento en el que el feminismo es una vanguardia política a nivel global y que ha tenido una recepción inusitada que no habíamos visto en otros partidos, pero que la agenda todavía está pendiente en la medida en la que se han levantado procesos, han sucedido cosas en el partido. La más reciente, la triste y desafortunada candidatura de alguien con acusaciones de abuso sexual, pero que por primera vez también un partido lo toma de oficio, se discute, que está en discusión, pero que hasta ahora no ha resultado contundente en los resultados esperados por las feministas, no solo dentro del partido, sino también fuera de él, y que estas acusaciones que son reflexiones necesarias, como pensar el feminismo, cómo puede instrumentalizarse por las derechas, no nos lleve dentro de las izquierdas a pensar que el feminismo, como ese feminismo histórico le decían que era burgués o que distraía de las verdaderas agendas, sino reconocer que es la vanguardia del siglo XXI y que la agenda de las mujeres tiene que tomarse en cuenta, y que sin esa agenda
una izquierda contemporánea, actual, progresista, de vanguardia, no puede consolidarse y por lo tanto no puede consolidarse una transformación. Muchísimas gracias. Gracias, Carla. Cerramos con Marcela para irnos. ¿Qué nos dices, Marcela? Gracias a las compañeros que se quedaron hasta el final de esta charla. Yo quisiera agradecer, estoy viendo muchos comentarios en esta sala y yo creo que eso es enriquecedor de todas las maneras, porque en realidad lo que estamos haciendo en los procesos de transformación, en los procesos críticos, no es encontrar la solución o inmediatamente, sino siquiera avanzar en el diálogo y en las propuestas abiertas, y creo que es una oportunidad histórica para México de llevar esos debates de pensamiento libertario urgente a todas esas instituciones que hemos estado mencionando, ¿no? Y cuáles son algunas de las tensiones, ¿no?, que yo vería como entre el feminismo y los movimientos de izquierda. El primero sería, pues yo creo que tendría que ver con que estamos acostumbrados a procesos de dominación que reproducimos en todos nuestros espacios, ¿no? Vivimos en una sociedad machista en la que muchos partidos políticos, incluyendo termina siendo reflejo de esa sociedad en la que hemos crecido y nos ha formado. Ahora, creo que esta es una oportunidad histórica de cuestionarlo y de llevarlo a la transformación. Y eso no es una tarea sencilla, porque hemos tenido los mejores profesores marxistas o de izquierda con comportamientos misóginos, ¿no? O sea, tenemos, digamos, una compleja contradicción entre nuestras instituciones y el pensamiento político, no solo en los partidos, sino en todo, en el Estado, en la iglesia, vaya, o sea, en todos nuestros espacios. ¿Cómo hacemos que el feminismo como un pensamiento libertario de disrupción del derecho a la libertad pueda digamos, romper con esa dominación que muchos y muchas habíamos reproducido, incluso pensando que estábamos siendo parte de la transformación? O sea, es un momento de la crítica y de la autocrítica para ir más allá y construir juntos, ¿no? O juntas. Creo que no se vale, digamos, de principio descalificar cualquier espacio que tenga estos problemas, porque creo que es ahí donde hay que actuar, y los partidos políticos son una herramienta para llevar esas ideas, ¿no? Y no para huir justamente cuando cualquiera de nuestras expresiones, tanto de hombres o mujeres, se vuelve parte de esa reproducción de la dominación en la que crecimos, ¿no? Si no somos parte de ese otro mundo del que estamos hablando, ¿no? Si no lo vamos formando a través del diálogo, pues es muy difícil que exista, y para eso efectivamente hay un montón de trabajo que hacer todavía en el marco, pues, de estructuras básicamente machistas, ¿no? Y creo que otro reto también es salir, me parece, todavía de la hipersexualización, ¿no? De la palabra de la mujer. Creo que sí es un reto muy importante democratizar el género, ¿no? Democratizar los debates en torno a la mujer, al hombre, digamos, a toda una diversidad que discute qué es ser hombre y qué es mujer, y llevarlo digamos, a una voluntad política que pueda ser parte de esto que hemos llamado Cuarta Transformación. Yo les agradezco mucho a todos ustedes, Perla, a los organizadores de esta noche, y bueno, esperamos que de aquí al 8 de marzo pues podamos tener por lo menos un pensamiento propio mucho más crítico de lo que se vaya dando en estos días, ¿no? Gracias. Pues gracias a ustedes, compañeras, gracias a quienes nos sintonizaron. Disculpen que nos colgamos, pero está bien, hay que utilizar estos espacios y mientras más compañeras los utilicen, estén aquí, entren en la discusión, es mejor. Pues les agradecemos de nuevo a las compañeras, a la audiencia, y les recordamos nada más invitarles a el lunes 8 de marzo, pasaremos un panel con el tema la crítica antipatriarcal y anticapitalista del feminismo. Ya está grabado, se va a transmitir, y pues gracias y buenas noches a todas y todos.